Ok, hola, bienvenido a este video donde vamos a trabajar ahora con la regulación de voltaje con un driver en serie, con un transistor que está conectado en serie a la regulación. La regulación es un transistor 3904, vamos a regular un voltaje de 10 volts a un nivel más bajo. Y bueno, se utiliza un diodo Zener, un amplificador operacional configurado como lo que sería un comparador y un divisor de voltaje. Las características del amplificador operacional aquí pues es simplemente un comparador, se utiliza como un comparador, tiene impedancia, muy alta impedancia de entrada, las corrientes de polarización, vamos a ignorarlas. Tenemos por aquí también un diodo Zener con una resistencia. Este diodo Zener, bueno, va a establecer un punto fijo aquí. Si no existe una corriente considerable, este se considera separado. Entonces vamos a ver que este diodo es de 4.6 y fracción de volts con esta resistencia de 1 kilo. Estas dos resistencias que toman una muestra del voltaje de salida, se retroalimenta este voltaje en esta entrada inversora del amplificador operacional. Este se polariza con más 20 volts y menos 20 volts. Si este es el común de los voltajes y este es el negativo, esto sería más 20 volts. Aquí los tengo y esto sería menos 20 volts. Aquí está. Y bueno, la idea es, ok, vamos a estar comparando con la muestra y va a haber un resultado, un voltaje aquí, que en principio cuando la muestra es muy grande, el voltaje diferencial, la diferencia de voltaje que hay aquí, pues es muy significativa para una ganancia tan grande de los amplificadores operacionales. Esta está en el orden de 10 a la 5, imagínate, o sea, se va a saturar este amplificador, tendería a la saturación. El detalle es que cuando empieza a crecer el voltaje, cuando inicia nuestra simulación, nuestro circuito, aquí no habría voltaje, existiría 0 con respecto a tierra. Este es 4.7, está al principio, entonces esto tiende a saturarse positivamente. Cuando lo va haciendo, está inyectando energía aquí el circuito y este voltaje aumenta. Al aumentar pues disminuye el voltaje diferencial y va disminuyendo al mismo tiempo la tendencia al voltaje al que se dirigiría. Por ejemplo, si tuviéramos un voltaje diferencial de 1 volt, con 10 a la K, pues tendería, imagínate, a 10.000, a 100.000. 10 a la 5, con una ganancia de 10 a la 5 tendería a 100.000 volts. No existe, ¿no? Entonces se toparía con el voltaje de saturación positivo, pero a medida que esto va reduciendo la diferencia y que llega al voltaje Zener, pues esa entrada va a ser 0 y el voltaje aquí sería 0, ¿no? Si hay 0 volts, lo que va a pasar es de que esto simplemente no conduce nuevamente, y si no conduce este voltaje cae a 0. ¿Va a pasar eso? No, no va a pasar, porque antes de que llegue a 0 volts vamos a tener un voltaje mayor. Tiene que haber un voltaje mayor porque esto no puede reducirse a 0. La idea es de que cuando llegue perdón, no se reduciría a 0. O sea, tendría yo aquí 4.7, el voltaje diferencial sería 0 para que esto tienda a 0. Entonces, si ese voltaje diferencial está aquí 4.7 volts, significa que aquí está en un voltaje mayor. Y si hay 4.7 volts aquí y aquí no hay corriente hacia acá, entonces quiere decir que estos 4.7 volts también están aquí. Y entonces el voltaje aquí en la salida sería el voltaje, el doble del voltaje, ¿no? Otra vez, este es un divisor de voltajes. Entonces hay una única corriente. Vamos a hacer un poquito de cálculos con la pizarra electrónica para explicarlo mejor. Si yo aquí tengo una corriente y aquí la corriente es igual a 0, la corriente en entrada inversora es igual a 0, entonces esa corriente, la de la IR2, sería la misma que la de aquí. ¿Y cuál sería esa corriente que viene por aquí? Comentábamos que se tiene que parar cuando el voltaje diferencial, vamos a llamar el voltaje diferencial al voltaje, la diferencia del voltaje V más con respecto a V menos. Y ese voltaje, bueno, sería el voltaje del Zener
menos el voltaje de R1, ¿no? Entonces, este voltaje de R1 tiende a voltaje del Zener. Cuando yo tengo la ganancia de lazo abierto muy grande, por ejemplo 10, este es un ejemplo nada más, 10 a la 5, entonces el voltaje de salida pues sería 10 a la 5 por el voltaje diferencial. Si este voltaje diferencial fuera 1 volt, pues el voltaje de salida tendería a ser a 10 a la 5, pero ¿de dónde lo tomamos si no existe en el circuito? Entonces tiende a la saturación del amplificador operacional, que sería un poquito menos de más 20 volts. El objetivo entonces, o la idea es que cuando se va acercando el voltaje de B-, que va creciendo tendiendo a voltaje Zener, bueno, el voltaje diferencial en ese momento tiende a 0, ¿sí? Y por lo tanto el voltaje de salida pues sería, recordando esta fórmula, voltaje diferencial con la ganancia OL, pues tendería a 0 también, ¿sí? ¿Puede llegar a ser 0? No, porque sucedería lo que estamos comentando, de que en 0 todavía estuviéramos de regreso, ¿no? En la situación de que no hay voltaje, el voltaje diferencial es alto y bueno, ¿en qué momento este voltaje va a crecer? ¿Hasta qué momento va a crecer? Pues cuando el voltaje diferencial tendería a 0 cuando es BD, contradice el hecho de que yo no tenga polarización aquí. Entonces, si aquí yo tengo 4.7 volts, aquí yo tendría 4.7 volts. Esta resistencia es de 1 kilo. Si esta también es de 1 kilo y es la misma corriente, entonces aquí yo también tengo 4.7 volts. Y por lo tanto, el doble, la suma de estos dos voltajes, que está aquí y el que está aquí, pues serían los 9.4 volts que tendría yo aquí, ¿sí? Y por el voltaje diferencial que hay aquí, el voltaje de la unión base emisor, pues aquí yo debería de tener, pues estoy perdiendo voltaje, ¿no? Aquí yo debería tener 10.1 volt con respecto a tierra. Este voltaje base polariza pues la unión base emisor, polariza este circuito, y si yo tengo 10.1 volt aquí, pues con 0.7 que se cae de aquí, quedaría con 9.4. Eso es aquí en el cuaderno. ¿Por qué esto ya no subiría más? ¿Por qué si iba tendiendo a más voltaje de saturación se detiene aquí? Pues por esta situación que yo les estoy comentando. Si trata de subir más, de 10.1, 10.2, eso implica que este voltaje que está aquí en el B- trataría de exceder a los 4.7, y como ese voltaje diferencial sería negativo, pues el amplificador operacional tendería hacia menos voltaje de saturación, y entonces por eso encuentra el equilibrio ahí en 10.1 volts con 4.7 volts. Entonces si la ganancia es 10 a la 5, imagínate el voltaje diferencial que tendríamos ahí, o sea 10.1 como voltaje de salida es igual a 10 a la 5, el voltaje diferencial, bueno, ya le llamé aquí ED, es la nomenclatura que trae el Boylestad, y bueno, significa que este voltaje diferencial sería 10.1 por 10 a la menos 5 volts. Es un voltaje muy muy pequeño, ¿no? Veámoslo esto en simulación para que se comprenda mejor. Entonces tenemos armado el circuito, corrámoslo. Fíjate, estamos haciendo la simulación en 10 milisegundos, 10 volts. Estoy tomando la muestra. Vamos a tomar muestras. La salida sería esta, por ejemplo. Y bueno, pues aquí estoy viéndolo. De 0 a 10 milisegundos. La muestra sube hasta 9. Al doble, debe ser al doble, porque tengo dos resistencias
al doble de lo que marca el diodo Zener. El diodo Zener marca, se me hace un poquito complicado, a ver, permítame. El diodo marca aquí 4.62, el doble de eso pues es lo que yo tendría aquí, ¿sí? Bueno, no lo puedo sacar así en directa, aquí yo lo tendría que sacar 9.25, bueno, más o menos, ¿no? El doble del diodo Zener, que es lo que tengo aquí en el... Si tengo 9.2, pues 9.9, ¿no? Sería más, sí, aquí está, miren, es el voltaje en la base del amplificador, en la base del transistor. Y bueno, esa es la caracterización, el funcionamiento de este regulador de voltaje. Quisiera hacer una última simulación, pero la orden de simulación la voy a hacer comando ahora en DC Sweep. Voy a variar la fuente de voltaje que está aquí en la entrada, que sería B1. El barrido es lineal, vamos a ponerlo lineal, lo voy a poner de 8 a 15 volts, pues sí, a 15 volts. Y el incremento de 0.05, incrementos pequeños, ¿no? Entonces, esa sería la simulación. Vamos a ejecutarla. Voy a tomar la muestra aquí, voy a tomar la muestra acá. Entonces, eso es lo que trae marcado el libro por allí. Dice, ok, yo tengo un voltaje que estoy inyectando, no hay regulación a partir del voltaje que les comentaba ahorita en la simulación transitoria. Aquí ya lo estoy viendo en el DC Sweep, el voltaje de entrada lo varío de 8 a 15 volts, y a partir del voltaje de regulación pues ahí se queda, ¿no? Sigue llegando al voltaje de entrada y esto se mantiene en ese voltaje de regulación. ¿Cuál es el peligro de que esto vaya incrementándose para acá? Pues la carga finalmente, al ser constante, pues tiene una corriente constante, tiene un wattaje constante, pero el resto de la energía que se está otorgando por el incremento del voltaje, pues la va a tener que soportar el transistor. Y hay que cuidar que su potencia sea pues suficiente para que no se nos dañe. Bueno, y eso sería todo. Cualquier comentario, cualquier duda, estoy a tus órdenes. Hasta luego, sería todo.